La palabra de Dios aumenta nuestras fuerzas. Recibe el impulso que necesitas. Bienvenidos a Impulso Positivo con pastores Sammy y Yanni Castro. Impulso Positivo. Presencia de Dios siempre en mí. Hola, bienvenidos a todos a Impulso Positivo. Estamos agradecidos con Dios porque ha sido de bendición estos videos para muchas personas. Sí, estamos muy contentos, agradecidos con Dios, como tú decías. Todos necesitamos un impulso para seguir, Sammy. Y en este mes estamos hablando sobre la serie Cultivando nuestra fe. Sí, hoy hablaremos acerca de alguien muy importante en la Biblia, en esos tiempos de Jesús, Nicodemo. Un hombre que sabemos la manera cómo llegó a Jesús. Así es, Yanni, hoy vamos a hablar de Nicodemo. Pero esta serie es una serie que nos va a ayudar mucho para crecer espiritualmente, cultivando nuestra fe. Tenemos que trabajar en ella, Sammy. Cuando hablamos de cultivar nuestra fe, es porque sin duda necesitamos entonces plantar cada día algo nuevo, esa acción en nuestra fe. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que la fe nos fue repartida a cada uno de nosotros, nos dio un poquito. Una medida. Una medida. Nos fue dada una medida a través de su Espíritu Santo. Así es la palabra, así es. Entonces tenemos que cultivar esa fe. Tenemos que conservar esa fe también. Pero, Yanni, qué hermoso saber cuando llegamos a los pies de Jesús, ¿verdad? Cuando llegamos a conocer a Jesús como nuestro Salvador personal. Estamos en una primera fase, ¿verdad? De ser cristianos. Yo me imagino esa primera fase como Nicodemo buscando a Jesús, ¿verdad? En Juan 3, del 1 al 10 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Imagínate tú. Lo que aprendemos aquí sin duda de Nicodemo entonces es algo importante, esa actitud de Nicodemo. La pregunta es, Sammy, ¿será que Nicodemo tenía una gran fe? Posiblemente no. Yo creo que Nicodemo estaba en aquel tiempo cuando todos a veces pues hemos pensado, sí creo, pero hay cosas que no sé, que me gustaría saber. Y esto fue lo que hizo Nicodemo, de tal manera que él creyó en Jesús, pero su fe fue cultivada, fue madurada, siento yo, ¿verdad? En ese momento que él decide buscar a Jesús. Lo primero que podemos ver aquí entonces es que él busca a Jesús. Él llega a Jesús, como cuando nosotros también buscamos a Jesús y empezamos entonces a vivir ese encuentro con el Señor. Y estamos entonces en ese periodo infantil, digamos así, en ese periodo tal vez inmaduro tal vez de nuestra fe, ¿verdad? Y empezamos a crecer, ¿verdad? Como lo hizo Nicodemo. Sí, realmente podemos aprender algo aquí de Nicodemo. Sin duda el cambio, la transformación para su vida no vino, Sammy, en ese momento que él creyó en Jesús, porque si tú te das cuenta en su conversación, él le dice: sabemos que has venido de Dios, es decir, creo que tú vienes de Dios, pero su fe fue cultivada a través de ese encuentro, de ese primer encuentro que él tuvo con Jesús. Y me llama mucho la atención la manera de cómo Nicodemo va y busca ese encuentro con Jesús. Es allí donde la fe de Nicodemo comienza, Sammy, a ser entonces regada, activada, ¿cuál será la palabra correcta? En ese momento es que Nicodemo entonces empieza a desarrollar su fe.
Y Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo. Es decir, Sammy, tomemos en cuenta esto. No es solo de decir creo. No es solo de decir ya lo sé que es el Hijo de Dios. Necesitamos entonces, Sammy, trabajar en nuestra fe, cultivarla, acercarnos a Jesús para que nuestra fe entonces permanezca, como tú bien decías, se pueda conservar. Así es, Yanni. Y aquí vemos entonces la historia de este hombre que buscó a Jesús. Era fariseo, es decir, que formaba parte de la secta más radical de la religión judía, con mucho conocimiento de la ley de Moisés y también de las tradiciones. También era principal entre los judíos, es decir, formaba parte del Sanedrín, que el Sanedrín era la asamblea que estaba formada por los principales hombres sabios de la nación judía. Imagínate tú, era maestro de Israel, imagínate, enseñaba la ley a otros y por eso tenía que conocer perfectamente todo lo que él enseñaba, la ley. Pero a pesar de sus títulos, a pesar de su posición, tenía una posición social, Jesús confrontó a Nicodemo con una verdad espiritual. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo es esto? Imagínate, hablabas también de esa posición social, pero también imagínate cultural. Era reconocido. Muy reconocido. Se sabía cuál era la costumbre, cuál era la ley, cuál era la tradición. Pero Nicodemo se acerca a Jesús con aquel interés de saber realmente cómo es la cuestión, qué es eso de que eres el Hijo de Dios, cómo es que haces esos milagros, esas señales. Sin duda, Nicodemo activó su fe. Como maestro, él pensaba que ya era parte del reino de Dios, ¿verdad? Porque había nacido en el pueblo escogido de Dios, Israel. Pero Jesús le dejó bien claro que tenía que nacer de nuevo espiritualmente para poder ver el reino de Dios. Esto me da a entender entonces que es Dios siempre hablando a nuestras vidas, Sammy. A veces pensamos, estoy viviendo de la manera correcta, soy una buena persona, ayudo a los demás, no tengo problemas con nadie, siempre me gusta hacer el bien. Pero imagínate Nicodemo con ese montón de títulos, y también nos puede pasar a nosotros. Tengo una buena posición, tengo títulos, soy reconocido, ¿verdad? En lo que me muevo, en lo que hago. Pero Dios diciéndonos, iglesia, necesito que tú nazcas de nuevo. Imagínate, Nicodemo, aquel gran maestro, darse cuenta en ese momento que todo cuanto él había logrado y todo cuanto sabía no era suficiente para acercarse a Dios. Hay muchas personas en la iglesia que tienen muchos títulos, ¿verdad? Tienen también muchos privilegios, tienen posiciones, les llamamos a algunos, ¿verdad? Diáconos, servidores, maestros, pastores, maestros de niños, apóstoles, ¿verdad? salmistas. Pero al igual que Nicodemo, no han nacido de nuevo. Qué tremendo eso. Quizás tenemos títulos, posiciones y privilegios y muchos años de llamarnos cristianos, ¿verdad? Pero nuestra vida no refleja ese nuevo nacimiento. Internamente, pues no tenemos esa conexión con Dios. Nuestra fe no está activada con Dios. Nuestra vida no muestra señales de un cristiano verdadero. Necesitamos entonces, iglesia, cultivar nuestra fe. Es por eso la importancia de recibir a través de esta serie lo que Dios quiere hablarnos como iglesia. No solo es suficiente decir, llevo muchos años de asistir a la iglesia, sí, ahí estoy puntual, cumplo mis privilegios, y eso está muy bien, porque es parte de lo que tenemos que hacer en obediencia, en adoración y servicio, Sammy, a nuestro Dios. Pero Él está esperando que nosotros cultivemos nuestra fe, que maduremos, Sammy. Como tú decías a un inicio del video, ya no podemos estar con una fe infantil en el sentido
de que no hemos madurado, pero si lo llevamos a Nicodemo, sí, debemos ser como niños, tener ese corazón de niños, nacer de nuevo, es decir, dejemos todo, nuestros argumentos, nuestros conocimientos, nuestras posiciones, nuestra experiencia a los pies de Jesús. Y podemos en este tiempo, Sammy, decirle: Señor, yo quiero trabajar en mi fe. Quiero que tú vengas a mi vida y quiero hacer lo que la palabra de Dios me está pidiendo que haga. Y es nacer de nuevo, es activar mi fe, trabajar en ella, como lo que hizo Nicodemo. No le importó que lo fueran a ver. O tal vez sí, ¿verdad? Porque dice la Biblia que llegó de noche, ¿verdad? Sí le importó. Bueno, le sí, importaba le eso. dio como pena, ¿no? Porque imagínate, el gran Nicodemo, el maestro, buscando a Jesús, pero tuvo el valor, ¿verdad? Y dijo: algo tengo que hacer. No lo puedo buscar de día públicamente, pero se fue a buscarlo de noche. Eso dice mucho. Es decir, había una necesidad, había una convicción en el corazón de Nicodemo que Jesús era el Hijo de Dios y quería saber más de eso. Claro, y entonces dice la palabra en Juan 3:3, dice: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué preguntas las que tuvo que hacer Nicodemo? Imagínate. Cosas ilógicas que no entraban en su mente en tanto conocimiento. Pero Jesús claramente le dice: debes nacer de nuevo y debes nacer del agua y del Espíritu. Y es que es importante recordar, no hay otra manera, Sammy, no hay otra forma como nosotros como personas podamos comunicarnos y relacionarnos con Dios, si no es a través del Espíritu del hombre con el Espíritu Santo de Dios. Viene a mi mente esto, Yanni, y es que no podemos tener fe en Dios si no nacemos de nuevo. Exacto. Necesitamos permitirle a Dios, a mí, renovar nuestra vida. ¿Cómo? Dejando todo aquello, nuestro pasado, lo que dijimos ya, nuestros logros, todo lo que muchas veces pensamos que es mucho más importante que encontrarnos verdaderamente con Jesús. Iglesia, este es el tiempo para que cultivemos nuestra fe en Dios. Si hay cosas que nos han estado, Sammy, impidiendo buscar a Jesús con un corazón sincero, como tú decías, un corazón nuevo, pues renovado, es tiempo de entregar todo eso y decirle a Jesús: sé que eres el Hijo de Dios, he creído en ti y quiero trabajar en mi fe. Me has dado una porción y todos tenemos un poquito, Sammy. Todos podemos lograrlo, todos. Nadie puede decir: pero yo no tengo fe. Dios a todos nos dio una porción de fe. Y lo importante entonces es examinarnos. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Aquí hay una pregunta. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. ¿Cómo estamos? ¿Reprobados o aprobados? ¿Tenemos fe o no tenemos fe? Bueno, como iglesia en estos tiempos creo que sí podemos decir que tenemos fe. Por eso es importante cultivar nuestra fe, regarla, trabajarla. ¿Para qué? Para conservarla, porque debemos entonces cuidar nuestra fe. Todos alguna vez venimos como Nicodemo, creyendo en Dios, pero con muchas dudas, con muchas inquietudes, dándonos cuenta, Sammy, que todo cuanto pensamos que hemos logrado o que tenemos en esta vida no puede superar ese conocimiento de Dios en nuestra vida. Así que queremos invitarles a todos para que hagamos esa evaluación, cada uno de nosotros.
¿Cómo está mi fe? Necesito trabajar más en ella. Hay cosas en las cuales aún debo nacer de nuevo. Áreas en tu vida que posiblemente no te permiten desarrollar tu fe y que puedas recibir esas promesas a mí que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de la fe. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto fue lo que pasó con Nicodemo. Nicodemo agradó el corazón de Dios. ¿Cómo? Al buscar a Jesús, al interesarse y querer saber más de Él, porque Él mismo lo declaró en esa conversación. Sabemos que vienes de Dios. La pregunta es, iglesia, ¿tenemos presente que Jesús ha venido de Dios? La respuesta es sí, Él es nuestro Salvador. Por eso debemos cultivar cada día nuestra fe. En el nombre de Jesús, creemos que este video será de bendición para ti y tu familia. Así es, esperamos que compartas este video y que también esta serie traiga ese crecimiento, ese desarrollo, esa madurez, Sammy, para nuestra fe. Queremos invitarte todos los domingos presencialmente en nuestros servicios aquí en Calzada San Juan 3473, zona 7, Ciudad de Guatemala. Será de grande bendición verte a ti y a tu familia. Saber de ti es importante para nosotros. Así que escribe en los comentarios tus peticiones para poder orar por ti. Todos necesitamos un impulso para seguir. Síguenos en nuestras redes sociales y sé parte de nuestro ministerio. Activa las notificaciones para más contenido que edificará tu vida. Presencia de Dios, siempre en mí.